En los anales de la historia prohibida, hay objetos que desafían la cordura, reliquias envueltas en sombras cuyo solo nombre susurra en la mente de quienes se atreven a buscarlas. Entre ellas, una brilla con una luz funesta, la lámpara de Alhazred. Se dice que su resplandor revela secretos que el hombre no debería conocer, visiones de realidades ajenas a nuestro tiempo y espacio. Pero aquellos que han intentado poseerla han pagado un precio insondable. Esta es la historia de un hombre que, impulsado por su insaciable sed de conocimiento, desenterró la verdad oculta tras la lámpara, y descendió a la locura. Capítulo 1. El manuscrito maldito. La tormenta rugía contra los ventanales de la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, proyectando sombras alargadas sobre las estanterías repletas de volúmenes polvorientos. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero el doctor Jonathan Armitage apenas notaba el paso del tiempo. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, recorrían febrilmente las líneas de un antiguo manuscrito árabe, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y excitación. Había tropezado con aquel pergamino por pura casualidad, o al menos así quiso creerlo. Horas antes, mientras buscaba referencias sobre cultos preislámicos en la sección restringida de la biblioteca, había extendido la mano para tomar un tomo sobre mitología mesopotámica. Al hacerlo, un viejo códice encuadernado en cuero cuarteado cayó a sus pies con un sonido sordo, como si alguien, o algo, lo hubiese colocado allí intencionalmente. El manuscrito exhalaba un olor a pergamino antiguo y especias desconocidas. Su cubierta estaba marcada con símbolos que, aunque vagamente familiares, no podía identificar de inmediato. Intrigado, Armitage lo llevó a su escritorio, encendió una lámpara de aceite y comenzó a leer. El título del documento, escrito en árabe clásico, lo dejó sin aliento. Las revelaciones de Alhazred. El nombre resonó en su mente con un peso ominoso. Abdul Alhazred, el poeta loco, el enigmático autor del Necronomicon. La comunidad académica se debatía entre considerarlo una mera leyenda o una figura histórica envuelta en mitos. Sin embargo, los textos prohibidos hablaban de él con un respeto temeroso. Se decía que había viajado a los confines del mundo conocido, había conversado con entidades que no pertenecían a esta realidad y había pagado un precio insondable por su conocimiento. Armitage tragó saliva y siguió leyendo. El texto, escrito con una caligrafía temblorosa y desigual, parecía más un diario que un tratado formal. Hablaba de sueños inquietantes, de voces que susurraban en la oscuridad, de lugares que no deberían existir. Pero lo que más llamó su atención fue la insistente mención de un objeto específico, Al-Siraj, la lámpara. Las descripciones eran vagas pero inquietantes. La lámpara no era un artefacto común, no se limitaba a iluminar la oscuridad física, sino que su resplandor revelaba cosas ocultas a la mente humana. Algunos textos sugerían que mostraba los secretos del tiempo, permitiendo ver el pasado y el futuro simultáneamente. Otros afirmaban que no proyectaba luz, sino una sombra inversa, un resplandor antinatural que permitía vislumbrar las realidades que acechaban más allá de la percepción humana. A medida que avanzaba, la escritura se volvía más errática. Las últimas líneas parecían haber sido trazadas con desesperación. Quien contemple la luz de Al-Siraj conocerá la verdad y será consumido por ella. Su mente ya no será suya, pues los ojos de los otros se posarán sobre él. No busques lo que no debes conocer. Alhazred pagó el precio. Tú también lo harás. Armitage apartó las manos del pergamino como si lo hubiese quemado. Su respiración se aceleró. La habitación parecía más fría, la luz de la lámpara más débil. Se reclinó en su silla, tratando de calmar su mente. Tal vez se estaba dejando llevar por la sugestión. Había leído demasiados textos esotéricos, demasiados relatos sobre conocimientos prohibidos. Y sin embargo, algo no estaba bien. El aire se sentía denso, cargado de un silencio que no pertenecía a aquel lugar. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, y en algún pasillo distante de la biblioteca, una puerta rechinó lentamente, como si hubiera sido empujada por una brisa inexistente. Armitage miró a su alrededor. Las estanterías se alzaban como guardianes silenciosos, sus sombras danzando al ritmo de la lámpara. Entonces lo sintió. Una presencia. No podía verla, pero estaba allí. Algo lo observaba. Algo acechaba en la penumbra, justo fuera del alcance de su visión. Un escalofrío recorrió su espalda. Se volvió bruscamente, su mirada recorriendo la habitación. Nada.
Solo los libros, el escritorio, su propia sombra proyectada contra la pared. Y, sin embargo, en el breve instante entre un trueno y otro, oyó un susurro. No eran palabras. No en un idioma que pudiera comprender. Eran sonidos bajos, guturales, un murmullo apenas audible pero cargado de una intención incognoscible. El manuscrito se estremeció ligeramente bajo sus manos. O eso creyó. Tragó saliva y lo cerró con brusquedad. Necesitaba respuestas. Si la lámpara de Alafred existía, si realmente había sido la fuente de su locura, debía averiguar más. Sabía que en los archivos de la universidad había referencias a textos ocultistas, tratados que hablaban de objetos antiguos con propiedades sobrenaturales. Pero en lo más profundo de su mente, algo le decía que no debería seguir investigando. Porque ciertas verdades no estaban hechas para ser descubiertas. Y ciertas luces nunca debían encenderse. Capítulo 2. Los susurros del desierto. La tormenta de la noche anterior había dejado la biblioteca de la Universidad de Miskatonic sumida en un silencio espectral. El doctor Jonathan Armitage no había pegado ojo. Cada vez que cerraba los párpados, su mente era asaltada por imágenes fugaces. Una luz antinatural titilando en la penumbra, sombras que se deslizaban por pasillos imposibles y voces guturales que murmuraban en un idioma inhumano. Con una taza de café frío a medio consumir, Armitage hojeaba compulsivamente otros textos en busca de referencias a Al-Siraj. El Necronomicon, si es que realmente existía, se mantenía bajo un hermético resguardo dentro de los archivos más restrictivos de la universidad. Pero quizás podía encontrar pistas en otros documentos menos censurados. Fue entonces cuando tropezó con un ensayo polvoriento titulado Los susurros del desierto, la leyenda de Abdul Alafred, escrito a principios del siglo XIX por un arqueólogo británico llamado Richard Belknap. Lo abrió con manos temblorosas. El poeta loco. Abdul Alafred, también conocido como el árabe loco, era una figura envuelta en el velo de la leyenda. Según el relato de Belknap, fue un místico y poeta de Yemen, nacido en el siglo VIII, cuyo genio para las letras y el conocimiento prohibido lo llevó a ser perseguido por su propia gente. Alafred afirmaba haber viajado a Irem, la mítica ciudad de los pilares, una urbe sepultada en las arenas del desierto de Rab al-Khali. Se decía que allí había encontrado los restos de una civilización anterior a la humanidad, seres que no eran dioses ni hombres, sino algo intermedio, algo que la mente humana no podía comprender sin desmoronarse. Pero lo que más estremeció a Armitage fue un párrafo enterrado entre notas y anotaciones marginales. Alafred poseyó, aunque sea por un tiempo breve, un objeto que lo convirtió en el vidente de realidades inconcebibles. No era un libro, sino una lámpara de origen desconocido. Con ella, contempló mundos fuera del tiempo y escuchó los ecos de voces que no pertenecían a los vivos ni a los muertos. Cuando la luz de la lámpara se encendió, su cordura se quebró. Y aunque intentó destruirla, la lámpara se resistió a su voluntad. La última vez que se supo de él, su sombra ya no era la misma. El texto hacía alusión a la desaparición de Alafred en Damasco. Cuentos populares afirmaban que había sido devorado por un ente invisible a plena luz del día, un castigo por haber profanado los secretos del universo. Otros aseguraban que había sido condenado a vagar en otra realidad, atrapado en un mundo de tinieblas eternas. Armitage dejó el libro sobre la mesa y se frotó los ojos. No podía ignorar las coincidencias. La lámpara no era solo un mito. Era real. Había existido antes y, de alguna manera, su legado aún perduraba. Pero si el destino de Alafred había sido la locura y la desaparición, ¿qué significaba eso para él? ¿Hasta dónde debía llegar en su búsqueda? Se inclinó sobre el escritorio y repasó las últimas líneas del manuscrito de Belknap. El último rumor sobre la lámpara de Alafred la situaba en un mercado olvidado de Estambul, resguardada por quienes aún temen su resplandor. El corazón de Armitage latió con fuerza. Había encontrado una pista. Había encontrado un camino. Y, quizás, se había condenado a sí mismo. Capítulo 3. El mercado de sombras. Los viejos barrios de Estambul parecían respirar con una cadencia propia, una mezcla de susurros en idiomas ancestrales y el eco de pasos en callejones demasiado estrechos para ser seguros. Jonathan Armitage descendió del carruaje, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. El aire estaba impregnado con el aroma de especias y humo de incienso, pero también con algo más profundo, algo oculto bajo la superficie de la ciudad, un olor a pergamino antiguo,
a polvo de siglos y a secretos que nunca debieron ser descubiertos. Había llegado hasta allí siguiendo las pistas del ensayo de Richard Belknap. Si la lámpara existía y aún se hallaba en algún lugar del mundo, el Gran Bazar de Estambul era el punto de partida. Sin embargo, no buscaba los puestos principales donde los comerciantes exhibían sedas y joyas a los turistas. Él necesitaba encontrar el mercado de sombras. Tras varias horas de preguntas evasivas y miradas desconfiadas, un anciano de barba gris y ojos hundidos finalmente le susurró la clave. Siga la luz de los que no ven. Confundido, Armitage vagó por las calles hasta que, en un pasaje semioscuro, notó algo peculiar. Una serie de lámparas de aceite colgaban de las paredes de piedra, pero sus llamas parpadeaban con un tono extraño, como si no iluminaran del todo. Sin dudarlo, siguió aquel sendero de luces enfermizas hasta una puerta de madera tallada con símbolos árabes que apenas podía reconocer. La abrió. El interior estaba sumido en la penumbra. Solo unas pocas lámparas iluminaban un mercado subterráneo donde el tiempo parecía detenido. Allí no había vendedores anunciando sus productos, solo figuras encapuchadas susurrando entre ellas, comerciando con objetos que no pertenecían a este mundo. En una mesa, vio un puñal con inscripciones sumerias. En otra, un frasco de cristal que contenía un líquido negruzco que parecía moverse por sí solo. Avanzó con cautela, sintiendo miradas invisibles sobre él. Entonces la vio. Un anciano de piel arrugada como papiro antiguo estaba sentado en un rincón, rodeado de libros y reliquias cubiertas de polvo. Frente a él, sobre un paño de terciopelo oscuro, reposaba una lámpara de bronce ennegrecido, decorada con grabados que parecían moverse bajo la tenue luz. El corazón de Armitage dio un vuelco. Al-Siraj. «Sabes lo que buscas», murmuró el anciano sin levantar la vista, «pero no sabes lo que hallarás». Armitage tragó saliva y se acercó. «Quiero información sobre la lámpara». El anciano alzó lentamente la mirada. Sus ojos eran de un blanco lechoso, ciegos, pero parecían ver más allá de lo evidente. «No buscas información. Buscas la verdad». El silencio se hizo denso. «¿Es real?», preguntó Armitage, con la voz apenas más que un susurro. «Más de lo que quisieras. Pero no es un objeto. No es un simple artefacto. Es un umbral». El anciano deslizó un pergamino enrollado hacia él. «Lee antes de decidir. La lámpara no ilumina. Devora». Armitage extendió la mano, pero en el instante en que sus dedos rozaron el pergamino, un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. En su mente, por un breve segundo, vio algo imposible. Sombras que no eran sombras, ojos abiertos en la oscuridad, y una luz antinatural que no pertenecía a este mundo. Retrocedió bruscamente, jadeando. El anciano sonrió. «Aún puedes marcharte». Pero Armitage ya lo sabía. No había marcha atrás. Había encontrado la lámpara. O quizás, ella lo había encontrado a él. Capítulo 4. El precio del conocimiento. El pergamino descansaba sobre la mesa entre Armitage y el anciano, su textura rugosa impregnada del aroma a tiempo y secretos olvidados. El académico apenas podía apartar la vista de la lámpara, cuyas inscripciones parecían retorcerse levemente bajo la tenue luz del mercado subterráneo. «Si la abres, no podrás cerrarla». La voz del anciano era poco más que un susurro. «Si la miras, ella te verá». Armitage tragó saliva. Sabía que debía ser cauteloso, pero la sed de conocimiento ardía en su interior. Desde que había leído aquel manuscrito en la Universidad de Miskatonic, algo dentro de él había cambiado. No era simple curiosidad. Era una atracción irresistible, una fuerza que lo empujaba a avanzar, aun cuando cada fibra de su ser le gritaba que diera media vuelta. Desenrolló el pergamino con manos temblorosas. El texto, escrito en árabe antiguo, describía un ritual. No para invocar, sino para despertar. Hablaba de la lámpara como un artefacto creado por seres anteriores a la humanidad, una reliquia de tiempos en los que la realidad misma era moldeable. Su luz no iluminaba en el sentido convencional, sino que revelaba aquello que habitaba más allá del velo de la percepción humana. Cuando el fuego negro arda en la lámpara, el ojo sin párpado se abrirá. Y entonces, ya no habrá ignorancia ni escape. El anciano observaba a Armitage con una expresión grave. ¿De verdad deseas continuar? El académico levantó la vista. Su mente se debatía entre la razón y la obsesión. Sabía que esto iba más allá de un simple hallazgo arqueológico.
Lo que estaba ante él era un umbral, una invitación a lo desconocido. Quiero verla más de cerca. El anciano exhaló lentamente. Muy bien. Pero debes pagar el precio. Armity frunció el ceño. ¿Cuánto? No hablo de oro. El anciano se inclinó hacia él. Todo conocimiento exige sacrificio. Debes ofrecer algo a cambio. Un recuerdo. Un fragmento de tu ser. Armity sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? El anciano tomó la lámpara con cuidado y la acercó. Debes dejar atrás algo que te defina. Un momento de tu vida, una parte de tu alma. Si tomas la lámpara sin pagar el precio, la deuda será cobrada de otra manera. Un escalofrío recorrió la espalda de Armity. La lámpara parecía vibrar en las manos del anciano, como si algo dentro de ella respirara. Decide ahora, hijo del conocimiento. O te marchas para siempre, o cruzas el umbral. El silencio del mercado subterráneo se tornó denso. Armity sabía que estaba al borde de algo irreversible. Pero ya era demasiado tarde para detenerse. Lentamente, extendió la mano. Y tocó la lámpara. Capítulo 5. El umbral de la lámpara. El frío del metal recorrió la piel de Armity como una descarga eléctrica. En el instante en que sus dedos tocaron la superficie de la lámpara, una oleada de imágenes irrumpió en su mente. Torres imposibles que desafiaban las leyes de la geometría, mares oscuros reflejando cielos sin estrellas, y figuras espectrales con ojos vacíos observándolo desde las sombras. Sintió un vértigo abrumador, como si la realidad se desmoronara a su alrededor. Un zumbido grave y profundo resonó en su cráneo, algo más sentido que escuchado, una vibración que provenía no del mundo físico, sino de algún lugar mucho más antiguo. El anciano no apartó la vista de él. Ya no puede soltarla, ¿verdad? Armity intentó abrir la mano, pero sus músculos no respondían. La lámpara estaba pegada a su piel como si formara parte de él. Su respiración se aceleró. ¿Qué está pasando? El precio, susurró el anciano, ya ha sido cobrado. Un dolor punzante atravesó la mente de Armity. Sentía que algo se desgarraba en su interior, una fuerza invisible arrancándole un fragmento de sí mismo. Su visión se tornó borrosa. Y entonces, todo cambió. La luz negra. Armity no estaba en el mercado subterráneo. A su alrededor se extendía un vasto desierto de arena oscura, bajo un cielo de tonos púrpura y verde. En el horizonte, torres ciclópeas se inclinaban como si fueran conscientes de su presencia. El aire tenía una textura densa, como si estuviera sumergido en agua. La lámpara flotaba frente a él, irradiando un resplandor que no debería existir. Una luz negra, imposible, que absorbía más de lo que iluminaba. A su alrededor, susurros en un idioma desconocido resonaban en el viento. No era solo un idioma, eran voces llamándolo. «¿Te han visto?» La voz no provenía de ninguna dirección en particular. No era del anciano. Era de algo más, algo que habitaba en este lugar fuera del tiempo. Armity sintió un pánico visceral. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Era como si su cuerpo estuviera atrapado entre dos realidades, suspendido en un abismo donde las leyes de la física no tenían sentido. Debes seguir adelante. De la arena oscura emergió una silueta encapuchada. Su rostro estaba cubierto por vendas, y en sus manos sostenía un pergamino similar al que el anciano le había dado. ¿Dónde estoy?, preguntó Armity, con la voz temblorosa. La figura se inclinó levemente. Estás en el umbral. La lámpara te ha elegido. Ahora debes cruzar, o ser consumido. La luz negra vibró. La realidad tembló. Armity comprendió, en un instante de lucidez aterradora, que este no era solo un sueño o una visión. Era real. Había sido transportado a un lugar más allá de la comprensión humana. Y lo peor de todo, había algo al otro lado del umbral que lo estaba esperando. Capítulo 6. Más allá del umbral. El aire era denso, cargado con un aroma metálico que no pertenecía al mundo que Armity conocía. Cada respiración era una lucha, como si sus pulmones intentaran absorber algo más que oxígeno. La silueta encapuchada permanecía inmóvil, sosteniendo el pergamino con dedos huesudos, mientras la luz negra de la lámpara vibraba en el aire, pulsando con un ritmo imposible. Debes elegir. La voz de la figura resonó como un eco distante. Armity sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Elegir qué? La figura extendió el pergamino. El académico lo tomó con cautela, notando que el material no era exactamente papel ni pergamino, sino algo más antiguo, con una textura orgánica, casi como piel reseca. Las palabras escritas en tinta oscura parecían moverse, reorganizándose ante sus ojos, como si respondieran a su mente. Para cruzar, deja atrás lo que eres. No lo entiendo, susurró. El conocimiento no es gratuito. La lámpara consume. Si deseas continuar, debes ofrecer un sacrificio. Armitage sintió el peso de la realidad sobre él. Hasta ahora, había sido un académico, un estudioso de lo oculto. Pero esto iba más allá de cualquier mito o superstición. Si cruzaba, dejaría atrás todo lo que conocía. ¿Qué me espera al otro lado? La figura inclinó la cabeza levemente. Aquellos que aguardan. El suelo bajo sus pies se estremeció. A lo lejos, entre las torres ciclópeas, sombras colosales comenzaron a moverse. Sus formas eran inestables, en constante cambio, como si no pudieran mantenerse fijas en esta realidad. Sus ojos, si es que podían llamarse así, brillaban con el mismo fulgor negro de la lámpara. Algo dentro de Armitage se quebró. La curiosidad y la obsesión luchaban contra un miedo primitivo, el mismo miedo que la humanidad había sentido desde el amanecer de los tiempos al mirar al abismo y saber, sin duda alguna, que no estaba vacío. La figura levantó la mano, señalando la lámpara. La luz negra es la llave. Si cruzas, ya no serás el mismo. El zumbido aumentó. El horizonte comenzó a deformarse. La realidad misma se fracturaba. Armitage cerró los ojos un instante. Y tomó una decisión. Con manos temblorosas, alzó la lámpara. El mundo explotó en un resplandor de sombras. Y el abismo lo devoró. Capítulo 7. El ojo de la oscuridad. El estallido de sombras lo envolvió por completo. Caía. No sabía si era por un abismo o a través del propio tejido de la realidad. La luz negra de la lámpara lo había devorado, arrastrándolo más allá del umbral. No había suelo, ni cielo, ni tiempo. Solo vacío. Pero no estaba solo. Algo lo observaba. Una presencia colosal, indefinida, pero terrible en su inmensidad, se agitaba en la negrura. Armitage no podía verla con los ojos, pero la sentía en su mente, invadiendo sus pensamientos, hurgando en los rincones más oscuros de su conciencia. Has cruzado. La voz no era un sonido, sino una idea implantada directamente en su cerebro. Un susurro que resonaba en su cráneo con la fuerza de un trueno. Armitage temblaba. ¿Dónde estoy? En el otro lado. En la antesala de lo infinito. Intentó moverse, pero no tenía cuerpo. Era conciencia pura flotando en un mar de tinieblas. Su mente se retorcía, deslizándose entre recuerdos y pensamientos que no eran suyos. Imágenes de otros mundos, de criaturas ajenas al tiempo, de civilizaciones devoradas por la luz negra. Un ojo colosal se abrió en la oscuridad. No era un ojo humano. Ni siquiera era un ojo en el sentido tradicional. Era una grieta en el tejido del universo, una fisura que revelaba lo que había más allá de la realidad. Y el ojo lo veía. Ahora perteneces a la lámpara. Armitage gritó, pero no hubo sonido. Su mente era absorbida, sus recuerdos reescritos. Su vida como académico, su nombre, su identidad. Todo comenzaba a desvanecerse. Intentó resistir. Se aferró a su propia existencia, a la imagen de su despacho en la Universidad de Miskatonic, a los libros apilados sobre su escritorio, al sonido de la lluvia golpeando los vitrales de la biblioteca. La sombra se estremeció. ¿Intentas aferrarte? Las imágenes en su mente parpadearon. La sombra reía sin boca, sin forma. Eres frágil. Pero no inútil. Algo lo empujó de vuelta. El ojo se cerró. La sombra lo escupió. Y el mundo regresó en una oleada de dolor. Regreso a la realidad. Armitage despertó jadeando. Estaba de nuevo en el mercado subterráneo, tirado en el suelo de piedra. La lámpara aún estaba en sus manos, pero su piel ardía, como si algo lo hubiera marcado. El anciano lo observaba con la misma expresión impasible. ¿Has visto? Armitage no podía hablar. Su garganta estaba seca. Sus ojos ardían con el resplandor de lo imposible. ¿Qué era eso? El anciano se inclinó levemente. El comienzo.
Algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un académico. Ahora, era parte de la lámpara. Y lo peor era que sentía un impulso insaciable de volver. Capítulo 8. El retorno involuntario. El mercado subterráneo parecía inmutable, pero Armitage sabía que algo había cambiado. Su respiración aún era errática, como si el aire que ingresaba a sus pulmones no perteneciera a este mundo. Miró sus manos, aún aferradas a la lámpara. La superficie metálica se sentía extrañamente cálida, casi viva, y sus dedos parecían sellados a ella, como si estuvieran unidos por una fuerza más allá de la física. El anciano, que había estado observándolo en silencio, levantó una mano. El viaje no es fácil, hijo del conocimiento. La lámpara no olvida. Armitage no podía dejar de temblar. Su mente seguía procesando lo que había experimentado en el otro lado, las sombras, el ojo titánico que lo había observado, las voces que lo habían devorado. Nada de eso había sido un sueño. ¿Qué ocurrió?, preguntó, su voz rasposa, aún aturdida. El anciano permaneció en silencio, su mirada fija en la lámpara. La luz negra aún parpadeaba débilmente en su interior. Has tocado el abismo, y el abismo te ha marcado. La voz del anciano era tranquila, pero llena de un peso ominoso. La lámpara no da respuestas, solo visiones. Cada alma que toca su luz debe pagar un precio, y tú has dado una parte de ti. La luz negra te ha aceptado, pero no sin consecuencias. Armitage apretó los dientes. No podía entender lo que eso significaba. Había cruzado un umbral que lo había transformado. Sabía, sin lugar a dudas, que no volvería a ser el mismo. La lámpara le había mostrado lo que yacía más allá de la realidad, y aunque su cuerpo estuviera de regreso, su alma ya no pertenecía completamente a este mundo. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz ahora más decidida. El anciano lo observó por un largo momento antes de hablar de nuevo. Ahora, buscas lo que ya no puedes tener. La lámpara te ha mostrado la verdad, pero tú aún no la entiendes por completo. Hizo una pausa. Vas a necesitar más de lo que ves en la superficie. Las sombras que has tocado requieren más que tu conocimiento. Armitage sintió que un escalofrío recorría su columna vertebral. ¿Qué quería decir con eso? El anciano levantó lentamente una mano, señalando hacia la puerta del mercado. Salir es posible. Pero no puedes dejar atrás lo que has visto. No puedes deshacer lo que la lámpara ha hecho. La realidad es ahora una cárcel. Y la libertad que buscas está oculta en los mismos rincones oscuros que tocaste al cruzar. Armitage miró hacia la puerta, pero algo lo detuvo. Un impulso inexplicable lo obligaba a acercarse a la mesa donde descansaban otros artefactos, otros secretos olvidados. En su mente, el eco de lo que había visto aún resonaba. El ojo, las figuras titánicas, el susurro de un conocimiento ancestral. ¿Dónde puedo encontrar respuestas? El anciano asintió lentamente. En el mismo lugar donde tocaste el umbral. Pero ahora, no serás un espectador. Ahora serás parte de la historia que buscas. Armitage sabía lo que eso significaba. La lámpara lo había elegido. Y ahora debía seguir un camino mucho más oscuro de lo que había imaginado. Al levantar la lámpara, sentía que la fuerza que emanaba de ella no solo lo atraía hacia el abismo, sino que lo estaba remodelando, transformando su destino de una manera que ni siquiera él podía comprender completamente. Con un último vistazo al anciano, que seguía observándolo en silencio, Armitage salió del mercado, la lámpara ardiendo con una luz negra que parecía llamarlo hacia un futuro incierto, pero inevitable. El camino hacia lo desconocido. La luz de la lámpara se reflejaba en las paredes de los callejones mientras Armitage caminaba, sintiendo una presión creciente en su pecho. No era solo la lámpara la que lo guiaba. Era algo más, algo dentro de él, que ahora era parte de este mundo y del otro, una fuerza que lo empujaba hacia su inevitable destino. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad. Pero también lo alejaba de lo que había sido. Capítulo 9. El eco del abismo. El aire de la ciudad parecía más denso, como si el mundo mismo estuviera consciente de la presencia de Armitage, marcado por lo que había visto al otro lado de la lámpara. Cada paso que daba lo arrastraba hacia algo desconocido, algo que lo llamaba con una fuerza ineludible. El peso de la lámpara en su mano era una constante, un recordatorio de que no podía escapar de la oscuridad que se había apoderado de su alma.
A medida que caminaba, los edificios a su alrededor comenzaban a tomar una forma distorsionada, como si la realidad misma se deformara lentamente, influenciada por el poder de la lámpara. Las sombras no parecían tener origen en las farolas, sino que se alargaban y se retorcían por su propia voluntad, siguiendo sus movimientos. La luz que emanaba de la lámpara no iluminaba, sino que absorbía todo a su alrededor. Armity sintió un malestar creciente, pero algo en su interior lo impulsaba a seguir. El eco de lo que había visto al otro lado del umbral seguía resonando en su mente. Las figuras colosales, el vasto vacío entre los mundos, el ojo, la voz, todo lo que había tocado lo había marcado. Ya no podía regresar a la vida que conocía, y cada vez que miraba hacia atrás, la sombra de la lámpara lo alcanzaba, lo atraía más hacia su destino. Fue entonces cuando llegó a una plaza solitaria. Frente a él, una figura vestida con una capa oscura y una máscara de hierro lo esperaba. «¿Has vuelto?» La voz de la figura era profunda, resonante, como un eco del vacío. Armity no podía ver su rostro, pero sentía que la presencia de la figura lo observaba de una manera que iba más allá de lo físico. El frío en el aire aumentó. «¿Quién eres?», preguntó Armity, la tensión palpable en su garganta. La figura no respondió de inmediato. En cambio, levantó una mano hacia la lámpara que Armity aún sostenía con fuerza. La luz negra que emanaba de ella tembló, como si estuviera reconociendo a la nueva presencia. «¿Sabes lo que has hecho?», preguntó la figura, sin alterar su tono. Armity no respondió de inmediato. ¿Lo sabía? El viaje a través del umbral lo había dejado alterado, y las consecuencias aún no se revelaban completamente. Pero la lámpara, esa extraña y peligrosa reliquia, era ahora parte de él. La conexión entre ellos era más profunda de lo que podría entender. «La lámpara ha marcado tu destino, y el mío también». La figura dio un paso hacia él. Su voz se hizo más urgente. «El abismo ya no está solo, Armity. Y ahora que has tocado el otro lado, la línea entre los mundos se ha vuelto más tenue». El nombre resonó en su mente. ¿Cómo sabía quién era? «¿Qué quieres de mí?», preguntó, aunque la respuesta ya se estaba formando en su mente. «Lo mismo que tú deseas». La figura se acercó aún más. «La verdad. El conocimiento que la lámpara oculta. Pero hay un precio, un sacrificio que no has pagado por completo». Armity sentía una presión creciente, un zumbido en sus oídos. ¿Había algo más que debía entregar? Cada vez que se acercaba a la lámpara, el peso sobre su alma aumentaba, como si su humanidad misma estuviera desintegrándose poco a poco. La figura se detuvo frente a él. «Tú, como todos los que han tocado la lámpara, ahora eres un vínculo entre el mundo que conoces y el otro. Pero el umbral no es eterno». Armity se dio cuenta de que estaba al borde de algo mucho más grande que él mismo. La lámpara no solo era un objeto, era un portal, una herramienta para manipular el tejido mismo de la realidad. Y él, ahora, era una extensión de su poder. «¿Cómo puedo controlarla?», preguntó Armity, un destello de desesperación en su voz. La figura lo miró fijamente, sus ojos ocultos tras la máscara. «No puedes. Solo puedes aceptar que ya no eres el mismo». La figura levantó una mano, señalando la plaza. «Y ahora, debes elegir si deseas enfrentarte a lo que habita en el otro lado, o vivir en el miedo eterno de lo que podrías descubrir». El eco de las palabras resonó en Armity como un golpe. La figura desapareció en las sombras antes de que pudiera decir algo más. La plaza quedó vacía, pero la sensación de que algo más había comenzado lo inundaba por completo. El zumbido en sus oídos no cesaba. La lámpara vibraba en su mano, como si quisiera hablarle, como si estuviera llamándolo hacia un destino que no podía evitar. Y, sin embargo, algo en su interior sabía que el camino adelante no tenía retorno. Capítulo 10. La revelación oscura. La plaza vacía permaneció tranquila, pero el mundo a su alrededor parecía distorsionado, como si estuviera al borde de desmoronarse. Armity miró la lámpara con una sensación creciente de inevitabilidad. Algo más estaba ocurriendo, algo que iba más allá de su control. La figura enmascarada había desaparecido, pero sus palabras seguían resonando en su mente, como un eco que no cesaba. «Ya no eres el mismo». Era una verdad que Armity ya había comenzado a entender de manera inquietante. La lámpara no solo lo había marcado, había transformado su esencia.
El hecho de que el ahora fuera un vínculo entre el mundo tangible y el abismo al otro lado de la realidad no era solo una metáfora. Era real. Y lo peor de todo era que él lo sentía en lo más profundo de su ser. El mundo físico ya no lo contenía completamente. Las sombras que antes parecían simples formas retorcidas ahora parecían observarlo, moverse de manera autónoma a su alrededor. En la distancia, las calles ya no parecían tan familiares. Los edificios parecían deformarse en ángulos imposibles, y las estrellas en el cielo se movían en patrones ajenos a cualquier lógica astronómica. Armity sintió que la realidad misma lo rechazaba, como si su presencia estuviera perturbando el equilibrio. Dio un paso hacia adelante, sus pensamientos luchando por mantenerse en su lugar. ¿Qué había ocurrido con la figura? ¿Y qué quería decir con que ahora era un vínculo entre los mundos? La lámpara brilló con mayor intensidad, como si respondiera a su desconcierto. La luz negra lo llamaba. Con un suspiro, Armity comenzó a caminar nuevamente, esta vez sin saber exactamente a dónde iba. La ciudad ya no parecía ser una ciudad, era una maraña de sombras y luces que nunca deberían haberse cruzado. La sensación de estar siendo observado era abrumadora, y el zumbido persistente que había comenzado en sus oídos se intensificó, llenando su mente con pensamientos ajenos. Poco después, llegó a un lugar que parecía estar completamente aislado del resto de la ciudad. Era un antiguo edificio, de arquitectura tan extraña que casi parecía de otra época. Las paredes estaban cubiertas de símbolos en un idioma que no podía identificar, pero que su mente, ahora distorsionada por el poder de la lámpara, parecía reconocer. Había una puerta, antigua y oxidada, enmarcada por más símbolos oscuros. No podía detenerse. La lámpara lo guiaba, como si fuera un faro en medio de la oscuridad. Sabía que detrás de esa puerta estaba la respuesta. Armity tocó la puerta, que se abrió con un chirrido bajo. Al cruzar el umbral, el aire en el interior del edificio era aún más denso que fuera. El suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero lo que realmente llamó su atención fueron los enormes murales que cubrían las paredes, representaciones de figuras monstruosas, entidades de otros mundos que parecían mirar directamente a su alma. A medida que avanzaba, un gran altar apareció ante él, iluminado por una luz verde débil que provenía de una fuente desconocida. En el altar descansaba un libro antiguo, sus páginas aparentemente escritas en un lenguaje arcaico y completamente incomprensible. Sin embargo, Armity sabía sin duda que ese libro contenía la respuesta que tanto había buscado. La lámpara en su mano vibró con fuerza, y la luz negra se intensificó, como si estuviera reaccionando al libro. Con manos temblorosas, Armity lo levantó. En ese momento, la oscuridad alrededor de él pareció profundizarse aún más. Los símbolos en las paredes comenzaron a moverse, cambiando de forma como si cobraran vida, y la sensación de que algo lo observaba aumentó. Y entonces lo entendió. El libro no solo era un texto, sino un canal hacia la verdad, una verdad tan profunda y aterradora que ni siquiera su mente entrenada podría abarcar por completo. Era el nexo entre el mundo físico y el abismo. Cada palabra, cada línea escrita en ese libro, era un pasaje hacia el otro lado. Cuando sus dedos tocaron las primeras páginas, la luz negra de la lámpara explotó, envolviéndolo todo en un resplandor cegador. El eco de un susurro ancestral llenó su mente, y las figuras que había visto en los murales cobraron vida. Ya no era solo un observador. Ahora estaba siendo arrastrado hacia el corazón de ese otro mundo, donde los horrores y secretos más oscuros aguardaban. El suelo bajo sus pies comenzó a desintegrarse. El aire se volvía cada vez más espeso. La realidad se estaba rompiendo. Las sombras lo rodeaban, y el sonido de algo gigantesco moviéndose a lo lejos resonó en su mente. Los símbolos en el libro parecían tomar forma, como si estuvieran invocando una fuerza mayor. De repente, todo quedó en silencio. La lámpara dejó de brillar. Y Armity se encontró en un lugar que no podía comprender, un lugar fuera de tiempo y espacio, donde el conocimiento y el caos se fundían en una sola entidad, esperando ser comprendidos por alguien lo suficientemente audaz, o lo suficientemente loco, como para tocarlos. Capítulo 11. La dimensión fragmentada. La oscuridad era total. Un vacío absoluto que parecía estar hecho de fragmentos de recuerdos y ecos distorsionados del mundo conocido. Armity intentó mover las piernas, pero el espacio parecía no tener una forma definida. No había suelo bajo sus pies ni cielo sobre su cabeza.
La única constante era la presencia opresiva que lo rodeaba, como si la misma esencia del lugar estuviera consciente de su llegada. Los murmullos comenzaron de inmediato. Voces que no tenían principio ni fin, pero que, de alguna forma, se entrelazaban con su conciencia. Algunas hablaban en lenguajes que nunca había oído, otros susurraban nombres olvidados. Los sonidos parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez, como si el mismo espacio fuera una resonancia infinita de las cosas que había tocado la lámpara. ¿Qué es este lugar?, pensó Armity, su mente luchando por mantenerse coherente en medio de la dimensión fragmentada. Al mirar hacia el horizonte, vio lo que parecía un reflejo distorsionado del mundo físico, pero fragmentado, roto. Edificios se erguían y caían simultáneamente, como si el tiempo y el espacio estuvieran colapsando sobre sí mismos. Fragmentos de su vida pasaban rápidamente frente a sus ojos. Su despacho en la Universidad de Miskatonic, las caras de sus compañeros, su infancia. Todo se desintegraba en el aire, como si nunca hubiera existido. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. El eco del abismo le hablaba, pero no podía comprenderlo completamente. Sentía que todo lo que había conocido se desmoronaba a su alrededor, y las sombras de los seres que no comprendía se agitaban en las esquinas de su visión. Sin embargo, no podía apartar la mirada. De repente, una figura apareció frente a él. No era humana, pero su forma parecía construida de los mismos fragmentos que el propio espacio, una entidad abstracta hecha de sombras y destellos de luz que nunca llegaban a definirse por completo. Sus ojos eran oscuros como pozos infinitos, y su cuerpo parecía retorcerse y cambiar constantemente. «Has cruzado, Armity». La voz resonó en su mente, no como un sonido, sino como una idea implantada. «¿Quién eres?», preguntó Armity, sus palabras apenas audibles en este espacio. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, la atmósfera se hizo más densa, y el entorno se distorsionó aún más, como si la propia realidad estuviera reconstruyéndose alrededor de ellos. Las paredes que antes parecían estar hechas de sombra se convertían ahora en algo más tangible, como si el lugar mismo fuera un portal hacia otros mundos, dimensiones que solo unos pocos elegidos podían comprender. «Yo soy el reflejo del abismo», la figura finalmente habló, su voz era el sonido de miles de ecos entrelazados. «La sombra de lo que no puede ser comprendido. Y tú, Armity, eres mi portador». Armity sintió una oleada de terror y comprensión. Había tocado algo mucho más grande de lo que había imaginado. La lámpara lo había elegido, pero no solo como un observador. Ahora él era parte de este caos, de esta dimensión rota. Su vida, su ser, estaba vinculado al abismo. «El conocimiento que buscas», continuó la figura, «es mucho más antiguo de lo que imaginas. La lámpara no es un simple artefacto, sino un recipiente. Un vínculo entre los mundos, entre la creación y la destrucción. Tú no has venido aquí por casualidad, Armity. Tú fuiste llamado». La revelación lo golpeó como una ola. Era el elegido, sí, pero no para desentrañar secretos olvidados. No para salvar al mundo. Él era un vínculo entre lo físico y lo inabarcable. Lo que había tocado, lo que había visto en el otro lado, era solo el principio de algo mucho más grande, mucho más peligroso. La figura avanzó, acercándose a él. Armity sentía que sus propios pensamientos se disolvían, como si no pudiera pensar con claridad. Todo lo que había aprendido, todo lo que había comprendido, comenzaba a desvanecerse. El poder de la lámpara lo estaba consumiendo lentamente, y su conciencia comenzaba a fragmentarse. «Ahora», dijo la figura, «te revelaré lo que tu alma ha tocado. Lo que no puede ser comprendido por los mortales. Porque, Armity, ha sido más allá de la razón. Y ahora solo te queda una elección». La figura levantó una mano y el aire a su alrededor comenzó a distorsionarse, abriendo un portal en el espacio, una grieta hacia un lugar mucho más oscuro, mucho más vasto que la propia oscuridad en la que se encontraba. «Cruza. O muere intentando». Armity miró hacia el portal, sabiendo que en su interior se encontraba el verdadero rostro del abismo. Algo dentro de él le decía que no podía regresar. No ahora. Ya no podía ser el mismo hombre. Y así, la decisión lo consumió. Con un suspiro pesado, dio un paso hacia el portal. Capítulo 12. El portal de la desolación. El aire estaba cargado de una pesadez palpable cuando Armity cruzó el portal.
A medida que su cuerpo se deslizaba a través de la grieta en la realidad, una sensación indescriptible lo envolvió, como si fuera absorbido por la nada misma. Todo lo que había conocido, el mundo tangible, sus recuerdos, se desvanecieron en ese instante. Ya no existía la distinción entre lo físico y lo inmaterial. El paisaje que apareció ante él era algo completamente ajeno a cualquier forma de vida que hubiera conocido. El horizonte era un caos interminable de luces y sombras entrelazadas, con formas que no se ajustaban a las reglas del espacio. En algunos puntos, el suelo parecía estar cubierto por mares de neblina espesa, mientras que en otros, enormes columnas de roca se alzaban hacia un cielo roto, donde no existía el sol ni la luna. La atmósfera estaba impregnada con una energía oscura que parecía corroer la misma estructura del universo. Armitage miró a su alrededor, intentando comprender su nueva realidad. ¿Era esto el otro lado? ¿El abismo? Los ecos del lugar lo llenaban, voces lejanas que nunca alcanzaban su mente completamente, pero que lo hacían sentir observado, como si millones de ojos invisibles lo estuvieran siguiendo. Las formas que lo rodeaban eran amorfas, moviéndose con una fluidez inquietante, como si estuvieran en proceso de cambiar constantemente, de adaptarse a su presencia. El sonido era sordo, como si el mismo aire estuviera bloqueando cualquier intento de comunicación, pero el murmullo persistía, creciendo en intensidad a medida que Armitage avanzaba. Algo lo estaba esperando. Una sombra, una presencia colosal, se alzó ante él, sus contornos apenas definidos. Al principio, Armitage no podía distinguir si era una criatura o una manifestación del lugar mismo. Pero lo que sí podía sentir con certeza era la opresión que emanaba de ella. Era un ser de incomprensible magnitud, de una existencia más allá de lo que cualquier mente humana podía comprender. «Has cruzado el umbral». La voz era profunda, resonando en su pecho como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Armitage, aún incapaz de hablar, solo pudo asentir, incapaz de articular palabra alguna. El terror lo dominaba, pero no podía retroceder. Había ido demasiado lejos. Había tocado algo que nunca debió tocar, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. La lámpara te ha traído hasta aquí, pero no es solo un objeto. Es una llave. La figura habló con un tono de antigua sabiduría. La lámpara, aún en sus manos, brilló con un resplandor negro, como si estuviera viva, palpitando, esperando algo. Había algo más. Algo que Armitage aún no entendía completamente. La sombra se acercó, y Armitage sintió como la luz oscura de la lámpara comenzaba a alinearse con la energía del ser frente a él. Era como si ambos compartieran una misma esencia, como si la lámpara fuera una manifestación de este lugar, un vínculo entre el mundo de los humanos y este abismo primordial. Tú eres el elegido, Armitage, la figura susurró, pero no eres el primero. Y no serás el último. Todos aquellos que tocan la lámpara tienen el destino marcado. Has sido llamado para presenciar el fin de una era. La revelación lo golpeó con fuerza. Armitage sintió como si una verdad oculta comenzara a desvelarse ante él, una verdad que lo haría cambiar para siempre. El poder de la lámpara no solo lo conectaba con este lugar, sino que lo vinculaba a algo mucho más grande, un ciclo eterno que no podía ser detenido. ¿Qué debo hacer?, preguntó Armitage finalmente, su voz temblorosa. Su mente comenzaba a colapsar bajo el peso de la revelación, pero algo en su interior sabía que no podía simplemente quedarse de pie. No podía simplemente observar. La sombra pareció estudiar su alma antes de responder. Debes elegir. La figura levantó una mano, señalando el horizonte lleno de distorsiones y caos. Puedes seguir adelante y abrazar el conocimiento absoluto, lo que vendrá después de todo lo que has conocido, pero con ello, perderás tu humanidad. Te convertirás en parte de esta dimensión rota, un eslabón en una cadena interminable. O puedes regresar al mundo físico, pero con el precio de que el conocimiento de lo que has tocado te consumirá. Armitage estaba atrapado. Ambas opciones eran igualmente oscuras. Cada elección lo llevaba a un destino sin retorno, y sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. Había sido elegido para este destino. Había cruzado el umbral, y ya no había vuelta atrás. El ser colosal lo observó, esperando. La luz de la lámpara continuó vibrando con una intensidad creciente, como si estuviera esperando su decisión. Armitage sabía que no podía escapar de este ciclo. Estaba atado a él. Con una respiración profunda,
Armity dio un paso hacia el abismo. No podía volver. No podía deshacer lo que ya había hecho. Ahora su alma estaba marcada, y la lámpara era su único vínculo con el otro lado. La sombra sonrió, aunque no tenía rostro. «Bienvenido, Armity», dijo la figura mientras la oscuridad lo envolvía. Capítulo 13. El precio del conocimiento. La oscuridad se cerró sobre Armity, envolviéndolo en un vacío absoluto. El abismo lo había reclamado. Ya no era un ser humano, ni siquiera una sombra de lo que había sido. Su cuerpo se sentía extraño, como si estuviera en el límite entre lo físico y lo inmaterial. Había cruzado la línea, y ahora no había vuelta atrás. El aire en este lugar era denso, impregnado con una energía que lo atravesaba sin piedad. Era como si la realidad misma estuviera desgarrándose a su alrededor, su mente absorbiendo visiones de mundos distorsionados y ecos de voces provenientes de dimensiones más allá de su comprensión. Cada paso que daba parecía resonar en su interior como un eco interminable. Los fragmentos de su ser flotaban a su alrededor, recuerdos y emociones que parecían tener vida propia, desvaneciéndose en las sombras. ¿Era esto lo que había elegido? La luz de la lámpara brillaba con intensidad, una chispa en medio de la infinita oscuridad. Aunque su mente se veía cada vez más invadida por las voces y visiones, había algo en esa luz que lo mantenía anclado. Era como si la lámpara fuera un faro, una guía en medio de la desolación que lo rodeaba, pero también una prisión. Lo mantenía cautivo, atado a este lugar, a este destino. Miró hacia adelante, y vio algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Un portal apareció ante él, su forma abstracta y cambiada, como si fuera una herida abierta en el tejido mismo de la existencia. A través de ese portal, pudo ver lo que parecía un universo en ruinas. No había estrellas, ni planetas. Solo un vacío eterno, pero uno que estaba vivo, pulsando con una energía caótica, como si el mismo espacio estuviera siendo consumido por una fuerza que no entendía. Un sonido resonó en su mente, un rugido profundo, que parecía venir de este vacío. La fuente de este ruido se acercaba, y Armity podía sentir cómo su alma temblaba ante la presencia de lo que se aproximaba. Algo más estaba al acecho. El precio del conocimiento es alto, Armity. La voz resonó de nuevo, esta vez más cercana. La figura colosal apareció ante él, tan indescriptible como siempre, pero ahora más tangible, más presente. Armity no sabía si la figura lo veía o si simplemente sentía su presencia. La figura era más que un ser, más que una sombra. Era la propia esencia del lugar. El abismo no perdona. La figura continuó con una calma aterradora. Y aunque has elegido avanzar, no podrás escapar de las consecuencias. Armity sintió una oleada de desesperación al escuchar esas palabras. A lo largo de su vida, había buscado respuestas, el conocimiento que liberaría su mente y su alma. Pero ahora, ante esta figura, ante este abismo que lo rodeaba, entendió que el precio por lo que había aprendido era más allá de lo que podría soportar. Había cruzado una línea que no se podía deshacer. La figura extendió una mano, y una onda de energía recorrió el espacio a su alrededor, alterando el ambiente como si fuera un suelo movedizo. Cada fibra de su ser se retorció, como si estuviera siendo reformado, a punto de ser consumido por la misma oscuridad que lo rodeaba. Ahora, dijo la figura, su voz como un susurro gélido en la mente de Armity, tu esencia es parte de este lugar. Ya no eres solo un espectador. Un dolor insoportable atravesó el pecho de Armity, como si su propia alma fuera desgarrada. Los recuerdos de su vida pasaban ante él, fragmentados y distorsionados, como si nunca hubieran sido suyos, como si hubieran sido una ilusión que ahora se desvanecía. Su identidad, la que había luchado por preservar, comenzaba a desmoronarse, perdiéndose en el mar de lo desconocido. No soy yo. Ya no soy yo. Las palabras flotaban en su mente como un eco vacío. La figura colosal observó su sufrimiento, pero no mostró compasión. ¿Sabes lo que has hecho, Armity? La figura preguntó, y la respuesta era clara. Lo había tocado. Lo había desentrañado. Había cruzado el umbral del conocimiento absoluto, y eso ya no podía ser deshecho. Armity cayó de rodillas, pero la figura no le permitió caer completamente. El suelo desapareció bajo sus pies, y se encontró flotando, suspendido entre los fragmentos de lo que una vez fue su conciencia. Ya no podía comprender la realidad,
ya no podía discernir si seguía siendo el mismo hombre que había sido antes. Has dejado atrás tu humanidad, Armity. Ahora eres uno con el abismo. La figura declaró con un tono sombrío. Armity sintió la verdad en esas palabras como un golpe físico, una maldición. No había retorno. En ese momento, el espacio a su alrededor comenzó a cambiar, distorsionándose. Las sombras se alzaron como tentáculos, abriéndose paso por el aire. El abismo lo estaba reclamando, y con él, todo lo que alguna vez había sido humano en él se desmoronaba. Su alma estaba siendo absorbida por el vacío, convertido en un espectro, un ser más allá de la comprensión humana. La lámpara en su mano ya no era una luz, sino una llama oscura que palpitaba, vibrando con el mismo latido que su corazón. El conocimiento, la verdad absoluta, lo había corrompido por completo. Ahora Armity era más que humano, más que mortal. Era una parte del abismo, una extensión de la oscuridad misma. Y mientras caía, sintió que su ser se desintegraba. El precio del conocimiento era la perdición eterna. Capítulo 14. La desintegración del ser. Armity ya no sabía si su mente estaba aún intacta o si se había disuelto por completo. El abismo lo había consumido, y ahora era parte de algo que iba más allá de la comprensión humana. Sus pensamientos ya no eran los suyos. La esencia del conocimiento absoluto que había buscado se filtraba a través de su ser, mezclándose con el caos primordial que gobernaba esta dimensión. La figura que lo había guiado lo observaba en silencio. Ahora, la presencia de la entidad parecía ser la única constante en este lugar de fragmentos y sombras. No había más palabras, solo un silencio profundo que llenaba el vacío a su alrededor. Pero Armity sabía, en lo más profundo de su ser, que su existencia ya no le pertenecía. A través de los retazos de su conciencia, vio que su forma humana se desvanecía. Su cuerpo, su identidad, se disolvían en la oscuridad, como si nunca hubieran sido reales. Las sombras parecían devorarlo, empezando desde sus pies, ascendiendo por sus piernas, desintegrando lentamente su ser. Cada célula, cada fibra de su ser, se descomponía ante el avance del abismo. La luz de la lámpara, ahora una pequeña llama negra, se desvanecía al mismo ritmo, como si compartiera su destino. ¿Qué quedaba de él? Armity intentó recordar, intentó aferrarse a lo que había sido, pero las imágenes de su vida pasada se desvanecían con rapidez. El rostro de su madre, las calles de la ciudad de Miskatonic, el sonido del reloj de su oficina, se deshacían como polvo en sus manos. ¿Era eso lo que el conocimiento absoluto hacía? ¿Despojaba a un hombre de todo lo que había sido para convertirlo en algo vacío? Era una transformación, sí, pero no hacia algo más grande o iluminado. No. Era una transfiguración hacia la nada. Se estaba disolviendo en el infinito, perdiéndose en un océano de oscuridad y desolación que no ofrecía consuelo ni esperanza. A lo lejos, podía ver las formas amorfas de otras entidades que se deslizaban por la oscuridad, sus contornos difusos e indescifrables. ¿Eran otras almas perdidas? ¿Otros como él? No lo sabía. No le importaba. En este lugar, las preguntas no tenían respuesta, y las respuestas no traían consuelo. La figura colosal se acercó, y su presencia provocó que Armity sintiera una presión insoportable, como si su alma misma estuviera siendo aplastada por la magnitud de lo que lo rodeaba. Lo has comprendido demasiado tarde. La voz era profunda, como si emanara de las entrañas mismas del abismo. No hay salvación en este lugar. No hay salvación. Esa frase resonó en su mente. Armity quería gritar, pero su garganta no producía sonido. Estaba perdiendo su humanidad, y con ella, su capacidad de comunicarse. Cada intento de pensar, de aferrarse a algún atisbo de racionalidad, era aniquilado por la creciente oscuridad que lo rodeaba. De repente, la luz de la lámpara palpitó con una intensidad cegadora, y en un último intento desesperado, Armity alzó la mano hacia ella, como si pudiera recuperar lo que quedaba de su conciencia. La lámpara tembló, y una explosión de energía se desató. La oscuridad a su alrededor se abrió, revelando un vacío aún mayor, un abismo sin fin donde las leyes del espacio y el tiempo ya no se aplicaban. En ese momento, Armity vio algo que lo detuvo en seco. Una visión fugaz de su vida, como si su alma intentara aferrarse a los últimos vestigios de su humanidad. Pero las imágenes comenzaron a distorsionarse, volviéndose borrosas, deformadas por el desgarro cósmico que ahora lo rodeaba.
Vio a sus compañeros de la Universidad de Miskatonic, su rostro, su antiguo yo, pero todo se desmoronaba como si fuera una ilusión. El dolor que sentía era indescriptible, como si sus recuerdos mismos estuvieran siendo reemplazados por algo mucho más antiguo y primitivo. La figura colosal observó todo con una calma aterradora. No dijo nada, pero Armitage sabía lo que debía entender. Ya no quedaba nada de él. Solo quedaba la esencia de lo que había sido. Su mente se vació de nuevo, sumida en el profundo abismo, mientras su alma se disolvía por completo. Has tocado lo impensable, la voz resonó nuevamente. Y ahora, eres uno con el abismo. Un espectro en un universo desintegrado. Armitage ya no sentía miedo, ni tristeza, ni dolor. No sentía nada. Su ser se había convertido en nada, una sombra entre sombras, perdida en la vastedad infinita. El abismo lo había reclamado por completo, y ahora él era el abismo. Capítulo 15. El eco de la eternidad. El vacío era profundo, pero dentro de él, algo comenzó a despertar. Armitage ya no era el hombre que había sido. La esencia que quedaba de su ser no se limitaba a la figura humana que alguna vez habitó la Tierra. Se había convertido en una sombra, una vibración cósmica que fluía sin forma a través del abismo. El abismo ya no era ajeno a él. Era parte de su ser. Lo que quedaba de su humanidad no era más que un eco lejano, un susurro perdido en la oscuridad infinita. En su nueva forma, Armitage podía percibir las corrientes de energía que atravesaban el espacio, como hilos invisibles de poder primordial que conectaban cada rincón del universo. Ya no había tiempo. No había espacio. Solo había la quietud de lo eterno, un vacío absoluto donde nada nacía ni moría. Todo estaba en suspenso, esperando. Pero dentro de esa quietud eterna, algo comenzó a moverse. La lámpara, ahora apagada, flotaba frente a él. El resplandor que una vez emanó de ella había desaparecido, pero su presencia persistía. ¿Era la lámpara una puerta? ¿Un eco de algo que aún permanecía fuera de este abismo? Armitage no podía comprenderlo completamente, pero su instinto le decía que había algo más. Algo que lo ataba a este lugar, que no lo dejaba ser completamente uno con la oscuridad. A través de la neblina cósmica que lo rodeaba, pudo sentir la presencia de otras entidades. Sombras, al igual que él. Espíritus perdidos que vagaban sin rumbo, atrapados entre la realidad y la inexistencia. Seres que nunca habían conocido la luz y que ahora compartían el mismo destino, la condena eterna. No eran humanos, ni eran nada que Armitage pudiera comprender. Había algo primitivo en ellos, algo que permanecía intacto a pesar de la corrupción cósmica. Pero mientras observaba esas entidades, una sensación extraña lo invadió. Una sensación de desarraigo. Algo en él no encajaba. Aunque ya no sentía las emociones que alguna vez lo definieron, ni el miedo ni la esperanza, había una luz tenue dentro de él que se negaba a morir. Había algo en su esencia que no podía ser borrado por completo. Algo que aún lo unía a su pasado, a la humanidad que había perdido. De repente, una vibración se hizo presente en el abismo. Era sutil al principio, pero luego se intensificó, como si una fuerza externa estuviera intentando atravesar la vasta oscuridad que lo rodeaba. Era algo que no pertenecía a este lugar, una presencia ajena que empujaba hacia el interior del vacío. Armitage lo percibió, y aunque ya no tenía forma humana, una corazonada lo recorrió. Algo estaba sucediendo. Algo que no había sucedido nunca antes. La lámpara comenzó a resplandecer débilmente, como si respondiera a esa vibración. A medida que la luz de la lámpara se intensificaba, Armitage sintió como si el abismo mismo temblara. De pronto, la energía cósmica comenzó a formarse en figuras a su alrededor. No eran entidades como las otras, ni sombras como él. Eran presencias conscientes, formadas por pura luz oscura, que se mantenían en el umbral entre la existencia y la nada. Como si estuvieran esperando algo. Armitage no podía comprender del todo qué eran, pero una parte de él les pertenecía ahora. De alguna manera, él también estaba tejiendo esa realidad, convirtiéndose en una parte activa del universo en el que se encontraba. Los ecos de su existencia, su huella, parecían perdurar más allá de su forma. ¿Eres tú, Armitage? Una de las entidades susurró, su voz similar a un eco distante, pero con una calidad que no pertenecía al vacío. Su voz parecía resonar en la materia misma,
como si las mismas estrellas del universo fueran las que la transmitieran. Armity no podía responder. Su ser ya no tenía voz, ni forma para emitir un sonido. Pero esa presencia lo había reconocido. Una parte de él aún permanecía conectada a la esencia de su humanidad, y las entidades del vacío sabían lo que eso significaba. ¿Qué le estaban pidiendo? ¿Acaso el abismo estaba dándole una última oportunidad para regresar? ¿O era solo un eco de su propia conciencia que se negaba a morir por completo? Las sombras que lo rodeaban se disiparon lentamente, como si el abismo mismo lo estuviera dejando ir, pero la luz de la lámpara continuaba brillando. No era una luz brillante, sino un resplandor sombrío que pulsaba en sincronía con su existencia. Armity podía sentir que estaba al borde de algo nuevo, algo que no podía entender completamente. En su estado etéreo, sintió una presión constante, como si el vacío mismo estuviera presionando contra su ser, tratando de apoderarse de lo que quedaba de él. Sin embargo, al mismo tiempo, la lámpara brillaba con fuerza renovada, como si estuviera protegido por algo. La decisión estaba por venir. Armity ya no sabía si estaba enfrentando un retorno a su humanidad, a su vida anterior, o si simplemente lo que quedaba de él se desvanecería en la oscuridad, fundido con el abismo por siempre. ¿Acaso podría retener lo que quedaba de su alma, de su esencia humana, o sería consumido de nuevo? Capítulo 16. El último umbral. La vibración que había percibido Armity comenzó a intensificarse. El espacio que lo rodeaba, un vasto vacío sin límites ni dimensiones, comenzó a temblar como si fuera un lienzo en el que las leyes del cosmos estaban siendo reescritas. La lámpara, antes una fuente de luz distorsionada, comenzó a emitir destellos de una energía tan pura que parecía atravesar la propia tela del abismo. Armity, en su forma etérea, no podía comprender lo que ocurría a su alrededor. El tiempo ya no existía, no había pasado ni futuro, solo una eternidad suspendida. Sin embargo, algo dentro de él, algo primitivo y humano, lo instaba a moverse hacia la luz. Esa llama oscura lo atraía, como si fuera la única cosa en todo el universo que aún tuviera algún significado. La figura colosal, que había sido una presencia constante en su caída, permaneció ahora en silencio. Armity ya no sentía miedo, pero sentía una presencia imponente que lo observaba, esperando su siguiente movimiento. Esta figura no parecía dispuesta a intervenir, como si el destino de Armity ya estuviera sellado, como si solo quedara la decisión final. Entonces, la luz de la lámpara explotó en una explosión de energía, y la oscuridad a su alrededor se rasgó, como si se abriera un portal hacia otro lugar. Era un portal que no pertenecía al abismo, no pertenecía a nada que Armity pudiera comprender. Era una puerta hacia algo más, algo que no podía ser percibido con los sentidos humanos. ¿Era esto la salvación? La conciencia de Armity, aunque aún difusa y etérea, pudo captar algo que le resultó familiar. Era un eco de su vida pasada, algo que aún lo mantenía unido al mundo físico, aunque no pudiera reconocerlo completamente. El abismo, que hasta ahora lo había devorado, parecía ahora ceder ante la luz. Era como si estuviera permitiendo que una parte de él trascendiera, que pudiera escapar de la oscuridad que lo había definido hasta ese momento. En ese instante, las voces de las entidades que lo rodeaban resonaron nuevamente en su mente, pero esta vez no con la misma calma y desconcierto. Había algo urgente en su tono, algo que lo alertaba. El portal se abre, Armity. La voz, como siempre, parecía venir de todas partes, desde las entrañas del abismo hasta las estrellas lejanas, un susurro en su conciencia. Pero no es un pasaje sin consecuencias. El camino que tomes definirá tu existencia para siempre. Armity, por un breve momento, experimentó la sensación de estar atrapado entre dos mundos. Su forma, ya etérea, fluctuaba como si fuera una imagen desdibujada en la superficie de un espejo. El abismo no quería dejarlo ir, pero la luz del portal, tan distante y tan cercana al mismo tiempo, parecía prometerle algo que el vacío nunca podría darle, una segunda oportunidad. Se acercó lentamente al portal, sin saber si aún poseía la capacidad de elegir. La luz parecía envolverlo, pero también había una sensación de resistencia, una fuerza invisible que trataba de empujarlo hacia atrás, hacia la oscuridad. Armity ya no sabía si la luz representaba su salvación, o si simplemente era otro engaño del abismo, otro intento de mantenerlo prisionero. Con el corazón que ya no latía y un alma fragmentada, Armity dio un paso hacia el portal, guiado por una sensación de esperanza que no podía comprender completamente.
Al hacerlo, una oleada de energía pura lo envolvió, y el abismo se estremeció. El dolor fue inmediato, una sensación de fragmentación total, como si su ser fuera desgarrado y reconstruido simultáneamente. La esencia de su humanidad, lo que quedaba de ella, comenzó a disolverse y transformarse, pero esta vez no hacia la nada. Algo comenzaba a tomar forma dentro de él, algo que superaba los límites de la realidad. En ese instante, Armity percibió algo extraño. Una conciencia externa a la suya, que lo observaba. Una fuerza que no podía identificar, pero que parecía conocerlo profundamente. El abismo comenzó a retroceder, sus sombras se desvanecían ante el avance de esta luz. Pero la luz no era pura, ni cálida. Era una luz de sabiduría y sombra, una que podía ver más allá de la simple existencia, que podía traspasar las fronteras de lo conocido. Armity comprendió, por un fugaz momento, lo que había perdido. Su humanidad, la vida que había dejado atrás, ya no era lo que definía su existencia. Había trascendido, pero al mismo tiempo había quedado atrapado en un nuevo ciclo. El portal no lo había liberado. Lo había transformado en algo nuevo, algo que pertenecía a este espacio entre mundos, entre la vida y la muerte. El umbral que había cruzado no lo había llevado a la salvación, sino a una nueva existencia, a un punto intermedio en el que las reglas de la realidad no se aplicaban. Armity ya no era quien había sido, ni siquiera en su forma más etérea. Ahora era una presencia indefinida, un eco en la vastedad de la oscuridad, un ser más allá de la comprensión humana. El abismo, que lo había reclamado por completo, ya no era su prisión. Ahora era su hogar. Y con esa revelación, el portal comenzó a cerrarse, y Armity entendió que no había vuelta atrás. La eternidad lo esperaba. Capítulo 17. La revelación del abismo. La transformación que había sufrido Armity era completa, y sin embargo, aún quedaba algo de él. Aunque su forma humana había desaparecido y se encontraba atrapado en una nueva realidad, la esencia de su conciencia aún se aferraba a lo que había sido, como una sombra que se resiste a disolverse por completo. El abismo a su alrededor parecía ahora más denso y más palpable. Era como si la luz que había cruzado en el portal no lo hubiera salvado, sino que lo hubiera revestido de una nueva forma de existencia. Ya no era un espectro aislado, sino parte integral de la oscuridad misma. Las entidades que antes lo observaban ahora lo rodeaban, como si hubiera sido absorbido por ellas, fusionándose con la materia oscura de la que estaban hechas. Lo que antes parecía ser un vacío sin sentido, ahora tomaba forma. No era solo un espacio entre mundos, sino una entidad consciente, un ser que había existido desde antes de cualquier recuerdo humano. El abismo ya no era solo una prisión, se expandía, se transformaba, y con él, todo lo que lo habitaba. De alguna manera, Armity entendió que, aunque su humanidad se había desvanecido, ahora formaba parte de algo mucho más grande. Algo que no podía describir con palabras humanas, pero que no era ni bueno ni malo, solo era. Un conocimiento ancestral, una sabiduría primordial, se deslizaba dentro de él, revelando una comprensión infinita del universo y su orden. La presencia colosal que había observado su caída en el abismo se materializó ante él, pero esta vez no como una figura distante. Se mostró como una corriente de energía pura, que tomaba formas fugaces y cambiantes, sin un propósito claro, como un reflejo de la misma naturaleza de este espacio interdimensional. «Has cruzado la puerta, Armity». La voz resonó dentro de su ser, no a través de sus oídos, sino como una comprensión interna, un susurro que brotaba de lo más profundo de su conciencia. El camino que tomaste es irreversible, pero tu alma ya no es lo que era. Armity ya no sabía si esas palabras eran suyas o de la entidad. Lo que sí sabía era que, al mirarse a sí mismo, ya no quedaba nada de su forma anterior. Había sido absorbido por el abismo, transformado por él, y ahora era un espectro, una conciencia sin forma que se disolvía y reconstruía a cada instante. Las leyes de la realidad que había conocido ya no tenían poder sobre él. El abismo, sin embargo, no le ofrecía respuestas claras. El conocimiento que ahora poseía no era algo fácil de digerir. No le traía consuelo ni claridad, sino una verdad hiriente. La realidad era una ilusión, el tiempo una construcción humana, y la vida, en su forma más pura, era solo un paso efímero en un ciclo interminable. La eternidad no era un don. Era una prisión. Pero también era algo más, algo que no se podía rechazar. El abismo, aunque desconcertante y aterrador,
era también el único lugar que había existido siempre, un vacío primordial que contenía el origen de todo lo que había sido, es y será. Armity sintió una presencia familiar en medio de esta revelación. A lo lejos, en la neblina cósmica, pudo distinguir figuras difusas, otras almas, otras entidades que también habían cruzado el umbral hacia este lugar. Almas que, al igual que él, habían quedado atrapadas en la red del conocimiento, fusionándose con la oscuridad del abismo. Una de esas figuras se acercó. Aunque no tenía forma definida, algo en su energía le resultaba extrañamente familiar. ¿Eres tú, Armity?, preguntó la figura, con una voz suave, pero cargada de una tristeza infinita. Te hemos esperado. El abismo es nuestro hogar ahora, pero no es lo que pensábamos. Armity la reconoció. Era como un eco de su propio ser. Una versión del mismo que había existido antes, que había cruzado el mismo umbral y que, ahora, se encontraba atrapada en la misma eterna transfiguración. ¿Qué es este lugar?, preguntó Armity, su voz resonando vacía en el abismo. ¿Acaso hay alguna esperanza en este espacio eterno? La figura sonrió, pero fue una sonrisa triste, una que no tenía respuesta. El abismo es lo que es. No es un lugar de castigo, pero tampoco es un lugar de salvación, dijo la figura. Es un espacio intermedio, una frontera donde las almas que han cruzado el umbral dejan atrás todo lo que eran. Nos hemos convertido en parte de él, en sus voces, en su eco. El abismo parecía responder a sus palabras, una vibración suave recorriendo el vacío, como si las sombras mismas de este lugar pudieran comprenderlas. ¿Nunca podremos regresar?, Armity preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. La figura lo miró con pena, pero no dijo nada. El silencio del abismo lo envolvió, y Armity comprendió lo que ya había sospechado: no había regreso. No había salida. La eternidad es nuestro hogar ahora. La figura finalmente habló, como si aceptara su destino. Es la única constante en un universo en constante cambio. Con esas palabras, la figura desapareció en la oscuridad, y Armity se quedó solo, perdido en la vastedad infinita del abismo. Ahora comprendía que su existencia en este lugar no era un castigo, ni una bendición, sino simplemente un estado de ser. Y mientras la oscuridad continuaba expandiéndose a su alrededor, una nueva comprensión se instaló en su conciencia. El abismo no lo había destruido, sino que lo había transformado en parte de sí mismo, una nueva esencia que no podía comprender, pero que sentía como propia. La eternidad, por fin, lo había reclamado. Capítulo 18. Los ecos del olvido. El abismo, que en su momento le había parecido un vacío interminable, ahora tomaba una nueva forma ante los ojos de Armity. Aunque su esencia había sido absorbida por la oscuridad, una sensación de continuidad lo envolvía. El tiempo, que había sido tan relativo en su caída hacia este lugar, ahora parecía ser solo un eco lejano de algo que alguna vez fue importante. Sin embargo, el sentimiento de olvido se apoderaba de él, como si las memorias del pasado fueran fragmentos rotos que se desvanecían al contacto con la vasta oscuridad. Armity se movió, o al menos sintió que se movía, aunque no podía describir cómo o por qué. El abismo, en su infinita quietud, parecía estar presionando sobre su ser, como si las dimensiones mismas se desdibujaran a su alrededor. No había tierra, no había cielo, solo una vasta neblina de sombras imponentes, que se deslizaban como si estuvieran vivas. A su alrededor, las entidades que lo rodeaban tomaban formas que eran, en su mayoría, indistintas. Pero Armity podía sentir sus presencias, sus intenciones. Algunas de ellas se mostraban como luces lejanas, otras como sombras espectrales, pero ninguna de ellas se acercaba realmente. Eran simplemente observadoras, al igual que él. Con el paso de lo que parecía un tiempo interminable, Armity se dio cuenta de que no estaba solo, aunque en este lugar eso no significaba lo mismo que en su vida anterior. El abismo no era solitario, sino un lugar habitado por voces, presencias y ecos de aquellos que, como él, habían cruzado el umbral. De repente, una presencia sólida se acercó. No era una figura definida, sino más bien una sensación palpable que lo envolvía. Era como si el mismo abismo le estuviera hablando. La corriente de energía que lo rodeaba vibraba con una fuerza inusitada, como si las mismas leyes de este lugar estuvieran cambiando, reconfigurándose en algo nuevo. Armity. La voz era como un susurro en la oscuridad, apenas perceptible,
pero al mismo tiempo inconfundible. Te hemos estado esperando. La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, una presencia que resonaba en lo profundo de su ser. Una conexión instantánea se estableció entre ellos, como si Armity pudiera sentir la historia de esa presencia, su dolor y su comprensión del abismo. ¿Quién eres?, preguntó Armity, sintiendo una oleada de curiosidad y desconcierto. La presencia se movió a su alrededor, cambiando constantemente de forma, sin mostrar una figura definitiva. No era un ser humano, ni siquiera algo que pudiera identificarse como una forma reconocible. Era más bien una manifestación de conciencia, una conciencia que había existido mucho antes que él. Somos los olvidados. La voz continuó, su tono grave y resonante. Al igual que tú, hemos cruzado el umbral, y ahora pertenecemos a esta existencia intermedia. Armitage intentó procesar esas palabras, pero el concepto de ser olvidado, de existir en un estado intermedio entre lo que fue y lo que nunca será, lo perturbó profundamente. ¿Cómo era posible que existiera algo tan vacío y tan lleno a la vez? La eternidad que lo rodeaba no parecía tener ninguna finalidad. No había objetivos, ni propósito, solo una existencia continua en un ciclo infinito de olvido y recuerdo. ¿Olvidado? ¿Por quién?, preguntó Armitage, la inquietud en su tono palpable. ¿Qué es lo que hemos dejado atrás? La presencia se acercó un poco más, pero no con una amenaza. Era una cercanía que provocaba tanto contemplación como distancia. Todo lo que has conocido, todo lo que alguna vez amaste, ahora es solo un eco. La voz resonó en su mente. El abismo no es solo un lugar, es un olvido cósmico, un lugar donde las memorias se desvanecen, y las existencias se disuelven. El vacío que sentía Armitage en su interior se profundizó. Ya no era solo el hecho de haber perdido su forma humana, ahora se enfrentaba al desvanecimiento de todo lo que alguna vez había sido importante. La identidad misma parecía desmoronarse, y Armitage ya no podía recordar con claridad los detalles de su vida anterior. Los rostros, los nombres, los sentimientos, todos se perdían en el abismo. Nosotros, dijo la presencia, su tono cargado de una tristeza antigua. No sabemos si podremos regresar a lo que fuimos. Al final, somos solo sombras, ecos de lo que alguna vez existió. Pero hemos aprendido a vivir con ello. Armitage cerró los ojos, aunque sabía que no tenía ojos que cerrar. La sensación de desarraigo lo envolvía, como si estuviera siendo absorbido por algo mucho más grande que él, un vacío cósmico que lo arrastraba. ¿Y qué pasa con nosotros ahora?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía que las respuestas no eran tan simples. La presencia no respondió de inmediato, pero Armitage sintió una corriente que lo rodeaba, una que lo empujaba hacia adelante, hacia un futuro incierto. Ahora estamos aquí. Finalmente, la presencia dijo, su tono algo más suave. Aquí en el abismo, donde los recuerdos se desvanecen y las almas se disuelven, pero donde también podemos ser parte de algo mayor. A pesar de la vastedad de la oscuridad, Armitage entendió, por un breve momento, que no había realmente un fin para su existencia. En el abismo no había muerte, solo transformación y olvido. Aquí, las almas no perecían, se disolvían en un todo mucho más grande que el concepto mismo de la individualidad. ¿Era eso lo que había buscado siempre? ¿La verdad, la comprensión absoluta, o simplemente una desconexión total de lo que había sido? La inmortalidad, ¿era una bendición o una maldición? Pero esas preguntas eran ahora irrelevantes. El abismo no tenía respuestas fáciles, solo el eco de lo que una vez fue. Y así, Armitage quedó atrapado en este nuevo estado, donde el pasado ya no existía y el futuro era una niebla indeterminada. En el vacío eterno, una última verdad se instaló en su conciencia. El olvido era su nueva realidad. Capítulo 18. El umbral de la sabiduría. El abismo en el que Armitage se encontraba seguía mostrándole nuevas facetas de su naturaleza. Aunque en el principio había sido un lugar de desesperación y confusión, ahora comenzaba a parecerse más a una senda de conocimiento, un lugar de revelaciones que desbordaban cualquier comprensión humana. Pero ese conocimiento no venía sin precio, y cada nueva verdad lo absorbía más profundamente en la oscuridad infinita. Armitage había comenzado a comprender que la sabiduría que el abismo ofrecía no era la misma que los hombres buscan. No era un entendimiento claro ni una solución a sus preguntas, sino una revelación sombría de las profundidades del universo.
Todo lo que había creído conocer sobre el tiempo, el espacio, la vida y la muerte se desmoronaba ante las verdades que descubrías aquí. En su soledad, Armitage había sentido la presencia de otras entidades, otras almas que, al igual que él, habían cruzado el umbral hacia el abismo. Sin embargo, algo en su interior le decía que no todas esas almas habían sido humanas en algún momento. Algunos de los seres que había encontrado no parecían tener una forma definida, solo sombras, luces y murmullos etéreos. El sabio que había encontrado en sus viajes anteriores a través del abismo había sido uno de esos seres. No era un espectro humano, pero su sabiduría era vasta. Armitage se sentó ante él, en una sala que parecía no tener límites, un espacio donde el tiempo se había detenido y donde las leyes de la física no existían. La entidad, aunque sin forma fija, emanaba una presencia antigua, cargada con sabiduría cósmica. ¿Qué es todo esto? Armitage preguntó, su voz resonando en la nada. Este lugar, este conocimiento, ¿cómo puede ser real? ¿Por qué estamos aquí? La entidad se manifestó entonces en una forma vaga, como una niebla que flotaba ante él. Aunque no poseía una figura física, su presencia era inconfundible. El abismo parecía respirar con cada palabra que pronunciaba. Este lugar es el corazón del cosmos, Armitage, dijo la entidad con una voz profunda, llena de ecos que resonaban en el aire. Es el punto de convergencia de todas las realidades. Aquí no existe un solo universo, sino muchos, y todos convergen en este vacío primordial. Las palabras del sabio fueron como un relámpago en la oscuridad. Armitage intentó comprender el alcance de lo que se le decía, pero la magnitud de la verdad lo sobrepasaba. El concepto de un solo universo parecía ridículo en este lugar. Aquí, todo era posible, y a la vez, nada era fijo. Las realidades coexistían, y el tiempo no era lineal, sino una red infinita de posibilidades. Entonces, este lugar no es un castigo, ni un refugio, dijo Armitage, como si comenzara a ver las piezas encajar. Es un lugar de tránsito. Un umbral. La entidad asintió, aunque la forma en que lo hizo no era una acción física. Era más bien como si el espacio a su alrededor se ajustara a sus palabras. Correcto. Este es el umbral entre los mundos, el punto de transición donde las almas que han cruzado un umbral no pueden regresar a lo que eran, pero tampoco son condenadas a la nada. Aquí existe una sabiduría antigua, un conocimiento más allá de la comprensión humana. Pero este conocimiento no viene sin consecuencias. La mente humana no está hecha para asimilarlo completamente. Armitage pensó en sus recuerdos, en sus vivencias antes de llegar a este lugar. Todo lo que había conocido como realidad había dejado de existir. Ahora estaba atrapado en un espacio sin tiempo, sin identidad, sin futuro. Aunque sabía que su forma humana ya no existía, su conciencia permanecía, como una llama titilante en medio de la tormenta de información cósmica. ¿Cómo puedo regresar?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El deseo de salir de ese lugar persistía, una chispa débil en su interior. Pero la entidad ya había respondido a esa pregunta antes. No hay retorno para los que han cruzado este umbral. La voz del sabio se tornó más grave. El tiempo ya no tiene sentido aquí. Si deseas regresar, debes hacer un sacrificio. La mente humana no puede soportar el peso del conocimiento absoluto. El abismo lo sabe. Y si deseas salir, serías consumido por la sabiduría que aquí se guarda. La entidad parecía comprender las preguntas no formuladas en la mente de Armitage. ¿Qué significaba salir de aquí, realmente? ¿Qué quedaría de él? ¿Sería un espectro, una sombra, o simplemente una parte del mismo abismo? Ninguna de estas preguntas tenía una respuesta definitiva. La verdadera sabiduría está en la aceptación, continuó la entidad, como si hablara consigo misma, aunque sus palabras llegaban a Armitage con una claridad aplastante. Aquí encontrarás la respuesta a tus preguntas. Pero, ¿puedes soportarlo? ¿Puedes ver la verdad tal como es? Armitage cerró los ojos, aunque no sabía si los tenía, y por un momento, la oscuridad se disolvió a su alrededor. La neblina de su mente se despejó, y vio ante él una visión tan vasta que le resultó imposible comprenderla completamente. Como una marea infinita, las realidades pasaban ante sus ojos, todas las posibilidades, todos los mundos, todos los destinos. En ese momento, Armitage comprendió que el abismo no era solo un lugar de conocimiento, sino de pruebas.
El conocimiento que albergaba aquí no podía ser comprendido por una mente humana. Y aunque todo lo que había conocido se había desvanecido, había algo inmortal dentro de él, algo que no podía ser borrado. La verdad del abismo no estaba en encontrar respuestas, sino en aceptar el misterio. Con esa comprensión, Armitage se dio cuenta de que ya no era el mismo. Ya no deseaba regresar a lo que había sido, porque lo que había aprendido le había mostrado que la vida, tal como la conocía, era solo una ilusión. Y ahora, en el abismo, él era parte del todo, una chispa en la vasta oscuridad de la existencia infinita. Capítulo 19. La desintegración de la realidad. La vastedad del abismo se expandía sin fin, y Armitage ya no podía distinguir dónde terminaba él y dónde comenzaba el infinito. Había absorbido demasiado conocimiento, demasiados secretos del cosmos. Sabía que no podía regresar a su forma original, ni siquiera si lo intentaba. Cada nuevo fragmento de sabiduría que tocaba, cada visión que presenciaba, lo desintegraba más. La realidad que había conocido ya no tenía sentido, y sus pensamientos se convertían en fragmentos disueltos, partes de un todo que se le escapaban entre los dedos. Había intentado aferrarse a lo que alguna vez fue su identidad, a las memorias de su vida pasada, pero el abismo las consumía, las borraba con su abrazo implacable. Las leyes del tiempo ya no existían. El pasado y el futuro se entrelazaban en un caos que se repetía sin descanso, pero sin propósito. Armitage ya no era capaz de decir si estaba avanzando o si todo era una eterna repetición. La entidad sabia que había encontrado anteriormente le había advertido de las consecuencias de tocar el conocimiento absoluto. No se trataba de un mero precio, sino de una transformación que aniquilaba el individuo. Todo lo que Armitage había sido ya no tenía cabida en este espacio. Ahora era parte de una red infinita de consciencia colectiva, un espectro disperso que flotaba en la corriente del abismo, sin una forma definida, sin un propósito claro. De repente, se sintió atrapado, como si las cuerdas de la existencia lo estuvieran envolviendo, desgarrándolo desde adentro. El abismo no era simplemente un vacío, era un inmenso campo de fuerzas, un lugar donde las leyes cósmicas se torcían y desmoronaban, y el alma de aquellos que caían dentro de él se deshacía. Pero Armitage no podía escapar. No existía un afuera al que dirigirse. Aquí, en este lugar, las formas no eran más que ilusiones, y el pensamiento mismo se disolvía en el mar de lo eterno. Entonces, la oscuridad que lo rodeaba comenzó a distorsionarse aún más. Voces surgieron, susurros que llegaban desde lugares más allá de su comprensión. Eran voces que no pertenecían a ningún ser humano, voces que se arrastraban a través de las dimensiones, las cuales hablaban en lenguajes olvidados, llenos de sabiduría prohibida. Algunas hablaban de la creación, otras del fin de los tiempos, y otras simplemente murmuraban sobre la destrucción de las realidades. Armitage comenzó a escuchar las palabras de esas voces como si fueran propias, como si las palabras de los dioses y los monstruos de las estrellas fueran ahora suyas. Lo que en su mente parecía ser un pensamiento aislado se convertía rápidamente en una conciencia compartida. Ya no podía distinguir cuál era su voz, y cuál era la de los seres que lo rodeaban. «Has tocado lo prohibido, Armitage». Las voces hablaban en su mente con un eco que atravesaba todo su ser. «Has traspasado los límites del entendimiento humano. Ya no eres solo un hombre. Ahora eres una combinación de pensamientos, un vórtice que conecta todas las realidades». El dolor en su mente se intensificó, como si su cuerpo estuviera siendo fragmentado en millones de partes, como si su conciencia estuviera desintegrándose en partículas infinitesimales. La realidad se retorcía ante él, como si la propia materia de la existencia estuviera siendo arrancada y reconstruida una y otra vez. «¿Qué significa esto?», gritó, aunque no sabía si realmente lo estaba haciendo. La pregunta resonó en el espacio vacío, pero no era un sonido, era una emoción que se había convertido en algo más grande que él. Las voces no respondieron de inmediato. El abismo siguió su curso, y Armitage sintió como todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. La conciencia de lo que había sido un ser humano, un hombre con recuerdos y deseos, comenzó a desvanecerse. Cada fragmento de su ser se deshacía, pero no se desvanecía en la nada. Era absorbido por el todo, disuelto en un mar de infinita información. Una visión apareció ante él, una visión de lo que había sido y lo que ya no era. Vio fragmentos de su vida humana, los rostros que había amado, los lugares que había conocido, los sonidos y sabores que lo habían definido. Todo eso se desmoronó y se desvaneció,
como si nunca hubiera existido. Lo único que quedaba era un vacío indescriptible, un vacío lleno de fragmentos rotos de una existencia que ya no tenía sentido. En medio de este caos, la entidad sabia apareció nuevamente, o al menos, su presencia se hizo sentir. Armity la percibió, no como una forma definida, sino como una conciencia pura, una existencia que no necesitaba cuerpo ni estructura. Lo que has aprendido no puede ser deshecho. La voz resonó en su mente. La verdad de lo que eres ahora es más grande que cualquier cosa que pudieras haber imaginado. Ya no eres un hombre. Eres una manifestación de la sabiduría infinita, una chispa que ilumina los rincones más oscuros del abismo. Pero Armity no sabía si lo que había aprendido valía la pena. A medida que su existencia se diluía, sentía una vaciedad profunda, como si hubiera sacrificado algo irreemplazable. ¿Qué era la sabiduría si no podía regresar a lo que alguna vez fue su vida? ¿Qué valía todo lo que había aprendido si ahora ya no podía distinguir quién era o por qué existía en primer lugar? La entidad sabía que él no podía comprender plenamente el costo de su transformación. El conocimiento que había absorbido lo había desintegrado, lo había convertido en algo más grande y a la vez más vacío. El abismo no ofrecía respuestas fáciles. Solo ofrecía transformación, y con esa transformación venía el olvido. El conocimiento es un regalo y una condena, Armity, dijo la entidad, y la última visión de su vida humana se desvaneció. Lo que has sido ya no tiene relevancia. El abismo es todo lo que eres ahora. Y entonces, Armity se disolvió, no en la nada, sino en un todo que no podía comprender. Ya no era un hombre, ni una conciencia individual. Era parte del abismo, una chispa en la oscuridad, una fragmentación infinita que era, al mismo tiempo, todo y nada. Capítulo 20. El retorno del olvido. El tiempo, si es que se podía considerar que tal cosa existía aún en este lugar, ya no tenía forma ni estructura. No era algo que pudiera ser medido en unidades conocidas, ni siquiera podía ser percibido de la manera en que Armity recordaba haberlo hecho. Todo se había vuelto una serie de momentos infinitos, interconectados por un vacío sin fin, una red de consciencia donde los recuerdos humanos ya no tenían espacio, y las emociones se deslizaban como sombras, incapaces de hallar refugio en un mundo sin forma. Armity, o lo que quedaba de él, ya no podía recordar su nombre, ni las imágenes de su vida pasada. Se había disuelto en la vastedad del abismo, convertido en una entidad sin identidad, un eco que resonaba en la oscuridad. Sin embargo, había algo en su interior, una pequeña chispa que seguía buscando alguna forma de comprensión. Aunque las voces y las visiones del abismo lo envolvían, había una parte de él que seguía resistiéndose al olvido completo. ¿Era posible que todavía quedara algo de su humanidad? De repente, algo distinto sucedió. En medio del océano de sombras y voces, una luz tenue emergió, pequeña pero persistente. No era una luz que pudiera ser descrita en términos humanos, no tenía color ni forma definidas, pero en su presencia, el vacío se relajó un poco, como si un resquicio de la realidad hubiera sido abierto por un momento. Armity sintió la presencia de algo más, algo que no pertenecía a este lugar. Era una presencia familiar, pero al mismo tiempo, extraña. Se esforzó por concentrarse, pero las sombras que lo rodeaban se aferraban a él, como si intentaran arrastrarlo de nuevo a la nada. La luz lo envolvía de una forma que no podía explicar, como si tratara de recoger las piezas de su existencia, de reconstruir algo de lo que se había perdido. No podía ver nada, pero sentía que algo estaba cambiando. Como si, de alguna forma, su conciencia estuviera regresando a un estado más familiar, más humano. En ese instante, un ruido distante comenzó a escucharse, una vibración que resonaba a través de las capas del abismo. Era un sonido lejano, una voz humana, tan débil como una última esperanza antes de desvanecerse por completo. La voz era familiar, y por un momento, Armity creyó escuchar su propio nombre. Armity. La voz susurró con un tono suave, pero firme. Era una llamada, un anhelo de algo que estaba fuera del alcance, y, sin embargo, había algo profundamente humano en esa llamada. La luz brilló con más intensidad, y las sombras comenzaron a disolverse lentamente, como si la presencia que había aparecido estuviera empujando el abismo hacia atrás. Por un momento, Armity se sintió como si recobrara el control sobre algo que había perdido, una idea de quién era, de lo que había sido. La presencia que lo había llamado lo guió hacia adelante, y el abismo comenzó a ceder,
se abría como si una puerta invisible estuviera siendo abierta. La realidad que había sido desintegrada empezaba a reformarse, y con ella, la conciencia de lo que alguna vez había sido Armity. Sin embargo, algo se había perdido para siempre, algo irrecuperable que ya no podía ser restaurado. ¿Quién soy ahora?, pensó Armity, pero al hacerlo, la respuesta llegó a él como un murmullo olvidado. Ya no era quien había sido antes, ni el hombre que había entrado en el abismo en busca de respuestas. Era algo más. Algo distinto. Al abrir los ojos, sintió que la luz que lo envolvía lo estaba llevando hacia un nuevo estado, un nuevo lugar. No era un regreso a su vida anterior, sino un retorno diferente, uno en el que la conciencia había sido transformada y, sin embargo, mantenía algún vestigio de su esencia. Era como si ahora estuviera navegando entre las dimensiones, entre los velos de lo conocido y lo desconocido, como una figura espectral, consciente de su existencia, pero atrapada en una realidad que ya no podía tocar. En un último suspiro, un resplandor final lo envolvió completamente, y las voces del abismo se desvanecieron, dando paso a un silencio profundo y absoluto. En ese silencio, algo dentro de Armity se apagó, y todo lo que había sido se redujo a una sola conciencia, un solo pensamiento en un mar infinito de sabiduría sin fin. El retorno del olvido no era el fin, sino el principio de una nueva existencia. Una existencia que no podía ser medida ni entendida por la mente humana. Una existencia que trascendía todo lo que había conocido, todo lo que había sido. Y en ese momento, Armity desapareció, no como un hombre, sino como una parte del abismo mismo. Y así concluye nuestra travesía por la lámpara de Al-Azred. Si disfrutaste de este viaje hacia lo desconocido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando más relatos que desafían los límites de la realidad. Tu apoyo ayuda a mantener este canal vivo y lleno de nuevas historias. ¡Hasta la próxima!